El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 7. Batalla por Karaz-a-Karak, parte 2. Al momento de abrirse las puertas, las máquinas de guerra de Ikit-Clo abrieron fuego. Los enanos se habían preparado para esto y apuntaron sus baterías que habían estado haciendo llover muerte contra las principales legiones de esclavos, más atrás de las máquinas de asedio de los hombres rata. Las balas de cañón desbarataron vigas de apoyo, haciendo que las torres de andamiajes se vinieran abajo. Los inestables generadores de disformidad explotaron en bolas de fuego rodeadas de rayos. Aún con tantas piezas de artillería que el clan Skryre había cargado, arrastrado y empujado a través de los caminos subterráneos, no podían igualar el poder de Karaz-a-Karak. Habían sido llevadas para hacer estallar las puertas delanteras, no para un duelo contra todas las armas de una ladera. Era una guerra de artillería de desgaste que en última instancia no podían ganar. Bajo los cielos extrañamente rayados, la gran solidez de las montañas daba testimonio de una escena apocalíptica. La batalla en curso de máquinas de guerra enviaba relámpagos verdinegros arqueando a través del campo de batalla, mientras que las explosiones sacudían el paso de la carretera de la Plata. Rayos de fuego salían ardiendo para iluminar el aire turbio, mientras las líneas de batalla cargaban para encontrarse. Por un instante, los roncos gritos de guerra resonaron en los picos y luego, a medida que las filas delanteras se estrellaban, el gran valle resonó ante el choque del metal. Cuando las puertas se abrieron y los enanos vieron por primera vez las hordas que llenaban el paso de la carretera de la Plata, muchos de ellos lamentaron su prisa. Por un momento estuvieron seguros de que su severo rey los conduciría a la ruina. Estos no eran matadores, buscando el arrepentimiento a través de su propia muerte en batalla, sino guerreros y obreros que defendían su hogar. Conocían bien la inigualable fortaleza de sus muros, la profundidad de su defensa. Ahora la estaban dejando atrás para encontrarse con la hirviente masa en campo abierto. Ante ellos se extendía una visión sin fin de guerreros rata y sus abominables bestias de guerra. Sin embargo, eran enanos, firmes en hechos y en la guerra. No vacilaron por el hecho de que pareciera imposible, sino que alzaron sus escudos más alto y agarraron más fuertemente sus hachas. Mientras su gran rey gritaba más entradas del libro de los agravios, con su voz elevada por encima de las atronadoras explosiones,
los enanos entraron en furor. Eran una gente orgullosa y guerrera, y una vez que ponían sus pensamientos en algo, muy poco podría hacer que su voluntad de hierro vacilara. Habían marchado a la batalla y verían la tarea hecha. Como un filo forjado de Gromril que cortara a través de la carne, los enanos atravesaron las legiones de esclavos. La armadura bien forjada y los escudos fuertemente cerrados rechazaron puntas de lanza y negaron las rastreras garras, mientras que las hachas enanas cosechaban un terrible peaje. Contra esta embestida, las legiones de esclavos no podrían resistir por mucho tiempo. Gritando de pánico, trataron de escapar de la venganza revestida de acero que estaba entre ellos, matando a voluntad. Detrás de los esclavos estaban los despiadados clanes de su especie. No esperaba cuartel. Para los esclavos, en ese valle solo había muerte y era ineludible. Fue entonces cuando las legiones medio muertas de hambre estaban en su punto más peligroso, pues en su pánico los esclavos atacaban cualquier cosa en un último intento desesperado por alcanzar la libertad. Con una maníaca explosión de energía intentaron escapar, huir de vuelta a los túneles donde podían esconderse y continuar su miserable existencia, al menos vivos. En su desesperación, los esclavos se mordían entre sí para escapar, o incluso a sí mismos en su frenética estampida. A través del sangriento tumulto, llegaron los enanos. Thorgrim, custodio de agravios, los conducía. Desde lejos era como si el trono del poder estuviera rodeado de un dragón que navegara sobre un mar de ratas. Con los pies finalmente apoyados en la plataforma del trono, el gran rey blandió su hacha. Ningún enemigo podía resistir ante él. La Guardia Eterna, los guardaespaldas de Thorgrim y los robustos portadores del trono igualaban todos la violencia de su líder, con sus pesados martillos rompiendo escudos y a los hombres rata que los sostenían. Aunque el mundo entero parecía envuelto en el eterno crepúsculo, las armas de los enanos destelleaban, brillando intensamente en esa penumbra. Las grandes armerías de Karaza-Karak habían sido abiertas. Las hachas y martillos forjados por los herreros rúnicos maestros habían sido tomadas reverentemente de sus lugares de honor. La habilidad para fabricar tales armas se había perdido hacía tiempo, y ninguno ahora poseía la habilidad de forja para atar tal poder mágico. No había necesidad de limpiar, pulir o afilar esas armas, porque la energía de sus runas las mantenía siempre prístinas y bien afiladas. Regimientos enteros de guerreros de clan y barbas largas estaban equipados con armas llevadas por los héroes de la antigüedad. Desde los días de la Guerra de la Venganza, en la edad de oro de su pueblo, no habían marchado tantas formaciones enanas a la batalla, llevando esas potentes hachas y martillos rúnicos. Ahora, la furia de esas armas fue liberada una vez más y los Skaven morían en masa. Para los enanos, arrastrados por la locura de la batalla, la matanza no era suficiente. Presionaron más adelante, estrellándose contra otra formación Skaven
pisoteando bajo los pies los estandartes del clan Mors y el clan Rictus a docenas. Tal era el odio de los enanos, que cualquier plan inicial para permanecer cerca de las puertas ya fue olvidado. Se había hablado de no avanzar más allá del alcance de sus bombardeos de apoyo, pero tales precauciones fueron olvidadas en el júbilo de la batalla. Una y otra vez las hachas de los enanos se alzaron y cortaron, llevando la ruina a su enemigo. Con el ojo experto de un asesino de enanos y destructor de ejércitos, Quick, el coleccionista de cabezas, observaba a su enemigo. Demasiado lejos y demasiado rápido llegaban las cosas enanas. Muy pronto abandonarían tontamente la ventaja de su superior artillería. El señor de la guerra del clan Mors se sorprendió al principio al ver el contraataque de los enanos. Hacer una salida fuera de una fortificación todavía en pie era normalmente solo la última opción de algún desesperado clan enano. Quick sabía muy bien que los enanos que habían estado arrinconados en un reino cada vez más pequeño a menudo se lanzaban a la carga una última vez, lanzando un último ataque para luchar bajo sus propios términos. Quick, de hecho, lo había visto cientos de veces. La furia de su carga era aterradora de presenciar. En verdad, ninguna Carraescaven podía detenerlos en su furia vengativa. Sin embargo, con su falta de efectivos, tarde o temprano, se cansarían. Cuando los enanos estuvieran jadeando y agotados, cuando sus escudos cayeran y los brazos que usaban el hacha estuvieran entumecidos de cortar, cuando por fin perdieran su rabia, ¿dónde se encontrarían? Quick ya lo sabía. Los enanos estarían en medio del paso de la carretera de la Plata, más allá del alcance de sus cañones de cañón fino. Que mataran a los esclavos, que destrozaran unas pocas garras o incluso grupos enteros de ellas, pensó Quick. Serían como una bala de cañón una vez que su impulso se hubiera gastado, un pesado plomizo hundiéndose en la nieve. El señor de la guerra del clan Mors podía esperar. Tenía los efectivos. Quick organizó el siguiente grupo de garras, reteniendo a su guardia roja y a las mejores ratas de clan para el asalto final. Cuando los enanos mostraran signos de flojera, Quick desataría su propio ataque. Sería una gran satisfacción clavar la cabeza del rey sobre las puntas de su estandarte, aunque tuviera que darla más tarde. Mientras tanto, para satisfacción de Quick, parte del avance enano se había estrellado contra el contingente del clan Skrire sobre el flanco izquierdo. Varios regimientos bien blindados de la guardia de la puerta habían avanzado tanto que ahora estaban entre las máquinas del clan Skrire. Los guardianes Draco usaron explosiones abrasadoras para expulsar al equipo de ingenieros brujos. Tal era la furia fundida de los dracorhierros que sus disparos encendieron varias de las máquinas, explotando sus generadores de disformidad. Se elevaron nubes de color negro con forma de seta, tintando el campo de batalla con una luz verde misteriosa. El propio Ikitlo lideró la contracarga. Las alimañas de piel negra del clan Rictus eran combatientes perversos y normalmente habrían dado buena cuenta de sí mismos.
Sin embargo, se enfrentaban a los rompehierros de los guardianes de la puerta del Karak, cada uno de los cuales llevaba un hacha rúnica y un escudo de una era perdida. Contra ellos, las alimañas podían infligir más bien poco, mientras que su propia armadura era completamente destrozada. Solo el ingeniero brujo jefe salvó a las Skaven de una masacre. Ikit Claw lanzó relámpagos y chorros de fuego de disformidad. Ni siquiera los escudos rúnicos podían salvar a los enanos de ser engullidos dentro de un cono de llamas sobrenaturales o de ser destrozados por magias impías. Los guardianes Draco, sin embargo, eran otra historia. Su armadura estaba bien forjada, tallada con runas que les permitirían resistir incluso el calor extremo de los altos hornos de Karaz-a-Karak. Para gran consternación de Ikit, los dracohierros caminaron directamente a través de sus explosiones de fuego disforme y comenzaron a enviar sus propias andanadas. Una alimaña directamente al lado de Ikit fue empotrada en las filas traseras, con un agujero del tamaño de un puño pasando a través de su armadura y pecho. Mientras pensaba que huir era lo correcto, Ikit levantó la vista para ver a la brigada de ruedas de la muerte pasar zumbando. Los relámpagos de disformidad que surgían de este trío de ruedas de la muerte cegaban los ojos. Los guardianes Draco intentaron concentrar su fuego en las máquinas de guerra que se aproximaban, pero las ruedas de la muerte tenían demasiada velocidad. Con un crujido de armaduras, huesos y madera, los maníacos inventos pasaron por encima de los enanos sin frenarse apenas. Dejaron atrás solamente un rastro de sangre y cuerpos que se retorcían. Quick sabía que era paciente, pero su naturaleza agresiva siempre lo llevaba a la acción más pronto que tarde. Los enanos habían cargado lejos de sus puertas y ninguno estaría más lejos que su rey. Los barbudos no habían hecho ningún intento por proteger sus flancos, basándose simplemente en su propio ímpetu, armadura y habilidad mientras avanzaban. Ahora, el señor de la guerra del clan Morse tenía la intención de hacerlos pagar su error. El grupo de garras de Quick había estado conteniendo al margen y al final fue desatado por fin. Debajo del estandarte de trofeos del clan Morse, Quick y su guardia roja lideraron la carga. Abriéndose camino directamente hacia el rey enano, Quick pretendía terminar esta batalla rápidamente. Marchando al lado de sus propios guardaespaldas alimañas estaban los lacerados, enormes diablos de asalto. En lugar de las manos de los brutos tenían guanteletes picadores, bolas de hierro motorizadas que podrían moler la piedra a polvo. Su pesada armadura zumbaba con cuchillas giratorias. El impacto de la línea de batalla de Quick contra el flanco enano se podía oír incluso por encima del estruendo de las descargas de artillería. Los apresurados muros de escudos eran aplastados por pesadas alabardas o por los puños como bolas de demolición de los diablos de asalto.
Quick se deslizó a través del enemigo. Ninguna armadura, por muy finamente forjada que estuviera, era un desafío para la degolladora de enanos. El pico atravesó yelmos y perforó escudos cuando el señor de la guerra del clan Morse desencadenó una ráfaga de golpes que abrió huecos para que sus seguidores avanzaran. Aunque Quick no había sido capaz de esperar el tiempo suficiente para el momento óptimo para atacar, el ataque Skaven estaba bien sincronizado a pesar de todo. El Alto Rey y sus guardaespaldas ya estaban completamente aislados. Una marea de guerreros del clan Morse los rodeaba. Los demás enanos tardarían algún tiempo en llegar a su rey, y para entonces, pensó Quick, sería demasiado tarde. Incluso en medio de su sangrienta venganza, Thorgrim se dio cuenta de que las mareas de la batalla habían cambiado. En su furia, el Alto Rey se había dejado superar. Ahora, rodeados y aislados, los enanos ya no eran un ejército funcional, sino más bien separadas islas de defensa en medio de un mar de Skaven. Tendrían que luchar para regresar, pero mientras estos pensamientos pasaban rápidamente dentro de la mente del rey enano, vio a Quick, el coleccionista de cabezas, y el estandarte de batalla del clan Morse. Las alimañas de armadura roja se dirigían directamente hacia la Guardia Eterna. Un repentino sonido de cuernos anunció una nueva fuerza entrando en la refriega. Bugman, el cervecero, había llegado. En el otro extremo del paso se podía ver al montaraz enano, guiando tropas desde un estrecho sendero. Aunque no eran muchos, los montaraces de Bugman eran una fuerza a tener en cuenta. Derribaban enemigos con tiros de ballesta, lanzaban hachas para dividir cráneos y mataban a los enemigos que se atrevían a acercarse. Pero había más. Pasando a través de los montaraces manchados por el tiempo, estaba Ungrim Puño Hierro y los últimos matadores de Karak-Kadrim. Los vengativos matadores eran aún menos numerosos, pero cayeron sobre los Skaven como un torbellino de hachazos. Ninguno podía igualar el absurdo salvajismo de Ungrim. En ese antinatural crepúsculo, el rey matador resplandecía como un faro. Las llamas ondulaban hacia arriba desde su brillante cresta y su grito de batalla era una tormenta de fuego. Con cada balanceo, el hacha de Dargo trazaba líneas ardientes. Los Skaven murieron tanto si se quedaban a luchar como si huían, subiéndose unos sobre otros en su frenética rapidez para huir. Pero todos murieron por la incandescente ira de Ungrim. Aunque Quick no podía seguir lo que estaba sucediendo en la carretera de la Plata detrás de él, conocía el sonido de los chillidos demasiado bien. Una vez más, sus tropas le abandonaban. Su guardia roja, incluso con la ayuda de una garra vestida de negro de acechantes nocturnos, no eran rival para los martillos que llevaban los guardaespaldas del rey enano. Quick sabía que tenía que terminar la pelea rápidamente, porque podía oír cómo la retirada ganaba impulso. Si no se detenía pronto, puede que no se detuviera en absoluto. Ladrando severas órdenes a su guardia, Thorgrim se alzó en su trono de poder. Esgrimiendo su hacha de runas brillantes, el alto rey enano caminó hacia Quick en un desafío abierto.
Con un movimiento de su muñeca, Quick hizo girar la degolladora de enanos, haciendo una pose e invitando al rey enano a avanzar. Cuando el pesado rey se acercó, Quick lanzó su infame ataque dual en forma de remolino que había matado tantas cosas barbudas. Pero no esta vez. Cuando Quick descendió, el hacha de Grimnir se encontró con la degolladora de enanos y la partió. La mano con guantelete de Thorgrim apartó la otra espada de Quick y luego atrapó al señor de la guerra por la garganta. Con sus pies moviéndose indefensos, Quick se encontró alzado directamente por encima de la cabeza del rey enano. Otro golpe de hacha cortó el estandarte de la espalda del coleccionista de cabezas. El guerrero Skaven trató de liberarse. Intentó sujetar sus pies y voltear hacia atrás, pero su mundo empezaba a ennegrecerse en los bordes de su mirada. Quick resbaló con sus garras, raspando, arañando y pataleando. Con el puño enguantado en hierro, Thorgrim se limitó a apretar y bajó a Quick hasta su propio rostro barbudo. Lo último que Quick vio fue el odio reflejado en esa mirada de acero. Después de oír el chasquido del cuello de Quick, Thorgrim continuó apretando durante largos momentos antes de dejar que el acorazado cuerpo se arrugara sin vida a sus pies. Todavía insatisfecho, Thorgrim pisó con su bota de suelo de hierro. Hubo chasquidos y crujidos. Como un último pensamiento, el alto rey escupió con desdén sobre el roto cadáver antes de apartarlo a un lado. Mientras Thorgrim retrocedía hasta sus porteadores del trono, una sombra negra se deslizó desde los acechantes nocturnos cercanos. Echando atrás su capa, el enmascarado Skaven sacó un par de espadas goteando veneno y saltó. Con todo el impulso de su salto, el asesino condujo ambas espadas hacia la espalda de Thorgrim. Uno de los porteadores del trono lo dejó caer, corriendo hacia adelante para ayudar a su alto rey. Pero fue un gesto fútil, porque era demasiado tarde. Protegido por su incomparable armadura, Thorgrim se dio la vuelta y dio un corte sencillo y rápido con el hacha de Grimnir. Su hoja dividió al asesino de la clavícula a la ingle, con las entrañas del Skaven cayendo con un golpeteo húmedo. Remontando al trono de poder con los vítores roncos de su guardia eterna, Thorgrim buscó cómo volver a la lucha, pero quedaba poco de ella. A lo largo del paso de la carretera de la Plata, los Skaven estaban en plena retirada. Todavía superaban en número a su enemigo muchas veces, pero el pánico y el miedo estaban sobre ellos. Alguien necesitaba reagruparlos, pero de todos los líderes de la guerra, solo el señor de la guerra del clan Morse podría haber detenido esta estampida en retirada. A medida que los Skaven se alejaban, cada grupo que intentaba reagruparse era destruido por el fuego de Ungrim o por las andanadas de los escuadrones de Karaza Karak.
Los girobombarderos hicieron docenas de pasadas bombardeando, haciendo explotar a las masas en retirada hasta que fueron llevadas a la seguridad de los distantes túneles. En otras partes comenzó la sombría tarea de reclamar a los enanos caídos y asegurar la gran cantidad de objetos rúnicos. No hacía falta dejar a sus hermanos muertos para que fueran recogidos por los carroñeros, ni sería correcto dejar atrás una gran cantidad de poderosas armas y armaduras. Antes de cuantificar completamente las bajas de la carnicería, Thorgrim examinó el trono del poder. Cualquiera que fuera el poder extraño que lo había llenado, había desaparecido durante la batalla. El alto rey ya no sentía su extraña aura. Una grieta grande había aparecido en el trono, una raja corriendo a través de la runa de Azamar. Antes de que pudiera reflexionar sobre lo que esto podría significar, sus porteadores lo llevaron ante el ardiente rey matador que Thorgrim conocía de antaño. Los últimos reyes enanos tenían mucho que discutir. Relato: rabia ante la derrota. ¡Esa es mi carne, idiota!, gritó Ikid. Sin quererlo, una bola de relámpagos vivientes se formó alrededor de la garra del ingeniero brujo jefe. El ingeniero brujo, que había estado intentando sacarle la armadura a Ikid, dejó caer sus herramientas y huyó. No consiguió nada más que andar unos cuantos pasos antes de que los proyectiles atravesaran su carne, llenando la caverna con el acre olor de la carne carbonizada. Bienvenido a la gatera, Kostian. Ponte cómodo y espero que disfrutes. Oh, no me había dado cuenta, disculpa, Pacocho. Muchas gracias por la raid. Estoy tan absorto en esto que al final no me entero de nada. Pues muchas gracias a todos, chicos, por pasaros por aquí y nada, espero que disfrutéis. Para poneros en contexto, estamos ahora mismo tras la batalla de Karazakarak, Ungrim envuelto en fuego, el propio Bugman también se ha unido a la batalla y ahora... ¿cómo se llama este hombre? Ya se me ha olvidado por los nervios, oh Dios mío. Quick, el degollador de cabezas del clan Morse, ha sido ejecutado por el gran rey, como si nada, con todo el odio del mundo. Y ahora, pues bueno, estamos en un momento después de la huida. Sí, aquí se acaban de sobrar los enanos. Sí, ahí Thorgrim además lo ha matado de una manera que me he quedado diciendo wow, porque le ha cogido con una mano, ha humillado su arma definitiva y le ha aplastado el cuello hasta que lo ha matado con todo el odio. He dicho, madre mía, qué mala leche. Bueno, me ha gustado mucho, por eso estoy un poco en plan ahora, plan fanboy. Bueno, voy a reiniciar, ¿vale? ¡Esa es mi carne, idiota!, gritó Ikid. Sin quererlo, una bola de relámpagos vivientes se formó alrededor de la garra del ingeniero brujo jefe. El ingeniero brujo, que había estado intentando sacarle la armadura a Ikid, dejó caer sus herramientas y huyó. No consiguió nada más que andar unos cuantos pasos antes de que los proyectiles atravesaran su carne, llenando la caverna con el acre olor de la carne carbonizada. Tú. Frunció el ceño Ikid, apuntando con su garra a un crepitante. Intenta sacarme esta coraza, ordenó.
El siguiente ingeniero brujo parecía aturdido, como si debatiera si debía intentar hacer lo que le ordenaban o simplemente huir. Ninguna de las dos opciones parecía una buena apuesta, ya que 5 o 6 pilas calcinadas rodeaban al ingeniero brujo jefe. Ikit estaba furioso. Todo había ocurrido tan rápido. En un momento había estado seguro de que Quick estaba a punto de matar a las cosas enanas, y al siguiente había sido atrapado en una derrota. Llamaradas habían quemado a sus nuevos guardaespaldas. Solo la armadura de Ikit lo había salvado, y desde entonces se había fusionado con su cuerpo ennegrecido. Mirando hacia arriba para ver por qué el ingeniero no había comenzado todavía, Ikit vio el terror y la confusión que su enfado estaba causando. La docena de ingenieros brujos de la caverna miraban con temor, como si se preguntaran si ayudar o simplemente buscar espacios para esconderse. Con un solo grito, Ikit convocó suficientes rayos de disformidad para freírlos muchas veces. Cuando finalmente se disiparon, el ingeniero brujo jefe estaba solo. Manoseó la barra de metal y comenzó a apalancar la armadura por sí mismo. El codiciado asiento del Consejo de los 13 había estado tan cerca. Relato, victoria y consecuencias. ¿Qué debo ver? Preguntó Tanquol mientras miraba fijamente el remolino del orbe que Rey Alimaña produjo de la nada. ¡Muerte! Sí, la muerte que conducirá a tu ascensión, dijo Rey Alimaña. Esto no respondió exactamente a la pregunta de Tanquol. No tenía ni idea de cómo las nubes que se arremolinaban dentro del orbe llevaban a la muerte o, de hecho, a su ascensión. El vidente gris estaba a punto de interrogar más a Rey Alimaña cuando las gruesas nieblas del globo se unieron en una imagen, la imagen de una cosa enana. Thorgrim, custodio de agravios, tenía cansados los huesos, cansada su alma. Sospechaba que le dolía todo el cuerpo, pero todo lo que podía sentir era el latido del dolor de su costado herido. Con su mandíbula puesta en una determinación implacable, el Alto Rey comenzó el arduo viaje por la escalera de caracol. Aunque él anhelaba dormir, esta subida era un ritual necesario para Thorgrim. Era su manera de conmemorar a los caídos y de liberar su mente del tumulto de la batalla. A pesar de la victoria, sus pensamientos eran una tormenta. Ungrim, más extraño que nunca, le había dado al Alto Rey mucho que pensar, pero eso tendría que esperar. La escalera exigía su atención. Arriba y arriba subió herido con cada paso trayendo dolor. Estos escalones tallados en piedra eran las escaleras del rey. Llevaban al mirador más alto, una saliente sobre el pico de Karaz-a-Karak. Fue el rey Alriksson, el predecesor de Thorgrim, quien había mostrado a Thorgrim este lugar, al cual llamaba la Vista del Rey. Estas eran conocidas como las escaleras del recuerdo. A cada paso,
Thorgrim recordaba a uno de los muertos de la batalla del día. Recordó a cada enano caído, su nombre y su clan. El viaje duró horas, pero Thorgrim siempre se quedaba sin escaleras antes de que se le acabaran los nombres. El resto de los muertos debía esperar su viaje de regreso. Abriendo la puerta rúnica, Thorgrim sintió el viento de los picos. Avanzó hacia la hendidura del balcón con el pico de la montaña detrás de él. El aire a esta altura era frío y ligero. No había estrellas visibles. Había sido así desde que Morsliev había sido destruida. Desde lo alto del mundo, Thorgrim miró hacia los picos más pequeños. Solo ahora, en este lugar privado, el Alto Rey comenzó a examinar los acontecimientos del día. Ungrim, poseído por algún espíritu de fuego, no había querido permanecer dentro de Carazacarak. Más irascible que nunca, el rey matador ya había marchado con la intención de prestar ayuda al imperio. Por las pocas noticias que Thorgrim había recibido, el emperador estaba vivo, pero su nación estaba tocado de muerte y era una ruina devastada. Ensimismado en sus pensamientos, Thorgrim no vio la sombra negra desplegarse desde el pico rocoso. Como una araña, se arrastró por el acantilado antes de soltarse. En medio del aire, la forma oscura salió dando un salto mortal y sacó sus espadas, una en cada garra y una tercera en su cola. Como una sombra dentro de una sombra, había llegado al maestro de la muerte Snitch, el mayor de todos los asesinos Skaven. Enormes esfuerzos para alcanzar el pico de Carazacarak sin ser detectado. Las espadas que empuñaba estaban forjadas con piedra de disformidad, cada una triplemente bendecida por los vómitos del señor de las alimañas Lurkloks. Podían cortar a través de Gromril tan fácilmente como los incisivos podían hundirse en la carne muerta de un cadáver. Con todo el impulso de su caída, Snitch llevó las 3 espadas directas hacia su objetivo. Thorgrim se tambaleó hacia adelante, con grandes puñaladas de dolor corriendo a través de él. Cuando cayó de rodillas, pudo ver 3 espadas sobresaliendo de su pecho. Sus últimos pensamientos llegaron todos a la vez. La puerta abierta detrás de él y tantos agravios que quedarían sin respuesta. Y por último, por supuesto, que los odiosos cobardes le habían terminado apuñalando por la espalda. Con la cola agitándose de excitación, Tanquol observó a Snitch llevar a cabo el espantoso acto, con el asesino cerrando con su cola y la espada que guardaba con ella. La puerta rúnica estaba abierta detrás de él. Esa cabeza vendrá a ti, pequeño cornudo, Ronroneó Screech sobre su hombro. Tienes que llevarla para mostrarla ante el Consejo de los 13. Reclama el lugar legítimo de los videntes grises, el lugar que ha sido robado. Tanquol, que
que durante mucho tiempo se había visto a sí mismo en el Consejo de los 13, dejó que su mente corriera con las posibilidades. En el orbe, Snitch estaba tallando runas sobre la piedra. Como si adivinara los pensamientos de Tanquil, Rey Alimaña se explicó. Está convocando al Urklax. Las defensas enanas evitan los viajes disformes. Estas runas talladas los superarán. Pronto un ejército de acechantes nocturnos estará dentro de Karazakorak y abrirán las puertas para nuestro ejército de Morraya. Los clanes de los señores de la guerra menores estarán en el interior antes de que las casas enanas lo sepan. El reino enano será destruido por completo. ¿Entonces hemos ganado? Sí. Preguntó Tanquil. Rey Alimaña sacudió la cabeza con sus majestuosos cuernos balanceándose. Hemos ganado mucho, pero no todo. Las cosas lagarto y sus tierras han desaparecido, pero el clan Pestilence está destruido. Sentimos la furia de Vermalanx, pero olvidas a Skralk o al séptimo señor de la plaga, que está escondido en el imperio subterráneo, escondido incluso de nuestros ojos. El clan Skire ha sido humillado, pero volverá incluso más peligroso. Y más cosas ocurren detrás de las puertas del clan Mulder, de las que tú sabes. Screech bajó la mirada hacia el vidente gris, con su enorme garra dando palmadas a Tanquil como una mascota. Y nuestros nuevos aliados, el elegido, el caos, son los más poderosos de todos. Sí. No necesitamos decírtelo, pero para nosotros, tú y nosotros, dijo el señor de las alimañas, con su miriada de rasgos cambiando minuciosamente. Llegará nuestro tiempo. Un día todo será nuestro. Los hijos de la rata cornuda heredarán.